Mister, habéis aprovechado quizás las facilidades que os ha dado el Alcoyano, ¿no? Os ha dejado la pelota en la segunda parte y el empate al final, pues lo habéis trabajado para hacerlo. Yo creo que en cuanto a merecimientos ha sido justo, ¿no? La primera parte ha sido del Alcoyano y la segunda nuestra, lo que ya no es discutible. Si nos la han dejado, se la hemos quitado, ¿no? Yo pienso que se la hemos quitado en la segunda parte, que se han encontrado incómodos sin la pelota. Y es un equipo que juega muy bien con la pelota, pero que sin la pelota sufre, ¿no? Hemos tenido la virtud de ser más pacientes, de tener más posesión, y respecto a la posesión pues han llegado nuestras oportunidades, ¿no? Creo que en una primera parte que ellos han podido sentenciar por errores muy graves nuestros, no han aprovechado, y en este grupo es tan igualado que ante un equipo que está casi en playoff, está jugando en el playoff, y nosotros que somos últimos, tampoco hay tanta diferencia. Prácticamente tampoco se han generado muchas ocasiones. No, la primera parte creo que han tenido más la pelota, han interpretado mejor el juego. Nosotros, no sé si nos quedaba demasiado, o bueno, al no tenerla tanto, pues hemos sufrido también, pero una vez la hemos recuperado, yo creo, incluso diría a partir del gol. A partir del gol los jugadores se han soltado, la han tenido más, ante un equipo que no podemos negar que es superior a nosotros, sobre todo en calidad, en velocidad, en altura, pero teniendo la pelota más que ellos podíamos tener posibilidades. La segunda parte ha creído el equipo en esa posibilidad y por eso les hemos hecho daño. Sí que daba la sensación de que lo tenías bien estudiado al Alcoyano, ¿no? Sobre todo ese peligro que tiene por banda con los dos falsos extremos, los has tapado muy bien. Bueno, a ver, yo reconozco que enfrente había un gran entrenador que trabaja muy bien, que tiene las cosas muy claras, y su equipo también, y era un partido que les teníamos que igualar, ¿no? En cuanto a ideas claras. Creo que la primera parte les hemos igualado, como bien dices tú, en bandas y en situaciones de superioridad numérica, pero con el balón no hemos estado finos. La segunda parte, que hemos estado mucho más finos, pues les hemos podido igualar. Es cierto que no hemos sido superiores en la segunda parte, pero sí que hemos tenido más el balón, y por eso creo que les hemos hecho daño. Pues